Mi nombre es Miguel Iván Ramírez Boscán, soy guayú del clan Epinayú. Soy consejero de comunicaciones de la organización Fuerza de Mujeres Guayú y Notiguayú. Hago parte de la red de comunicaciones del pueblo guayú Puchimájana. Con estos tres procesos organizativos hemos adelantado desde el año pasado en el marco de la pandemia una campaña que se llama La Guajira se protege. En el marco de esta campaña fueron creadas una serie de ilustraciones con la cual estamos en estos momentos manifestando una preocupación debido al nivel de plagio que ha tenido para su circulación. En esta campaña creamos una ilustración específica de una mujer guayú con sombrero, manta roja y su rostro pintado, la cual ha sido apropiada por varias entidades, como lo son, por ejemplo, la Alcaldía de Uribia, la Alcaldía del municipio de Barrancas, la Alcaldía de Fonseca, la Asamblea Departamental de La Guajira Colombiana. Algunas IPS también han hecho circulación de este tipo de piezas. También lo fue por parte del Consejo del municipio Guajira en Venezuela. Sin embargo, en su momento no tuvimos reparo alguno debido a que fue utilizada con fines para el cual fue creado y fue para la prevención y contención del virus. La intención de compartir en estos momentos este video es para declarar como red de comunicaciones del pueblo guayú nuestro rechazo frente a las diferentes publicaciones que viene desarrollando el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, y el MIUV, Movimiento Indígena Unido de Venezuela, debido a que viene utilizando esta imagen para compartirla con fines políticos. Declarar que nosotros como miembros de la red de comunicaciones del pueblo guayú no tenemos ninguna preferencia política y cada una de las piezas comunicativas que desarrollamos en el marco de nuestros procesos son con fines del fortalecimiento de los valores culturales del pueblo guayú. Rechazamos entonces cada una de las publicaciones que viene compartiendo el Movimiento Indígena Unido de Venezuela y el PSUV, e invitamos a cada uno de los hermanos indígenas y hermanos guayú que han compartido esta imagen, eliminarlas inmediatamente. Reafirmar: la red de comunicaciones del pueblo guayú no hace parte de ninguno de estos partidos políticos y ninguno de nuestros procesos está encaminado a favorecer algún tipo de tinte político.